Dios usó muchos procesos para trabajar con su pueblo Israel. Y en muchas oportunidades en la Biblia encontramos acerca de ese trabajo, acerca de esa obra de Él para con su pueblo. Y uno de esos momentos, uno de esos procesos, tiene que ver con los desiertos que ellos atravesaron después que salieron de Egipto. Y decíamos el domingo pasado que ellos estuvieron demasiado tiempo esclavos en Egipto y obviamente se le habían pegado muchas costumbres que nada tenían que ver con lo que Dios quería que ellos vivan. De hecho, por eso los quería sacar de esa esclavitud y llevarlos a una tierra nueva donde ellos vivan de la manera en que Dios quería, de la manera en que Dios manda, ¿sí? Entonces, cuando salen de Egipto, Dios tuvo que trabajar con ellos en determinadas áreas de su vida para que se vayan deshaciendo de las malas costumbres de Egipto. Y atravesaron, cuando uno cuenta en el mapa, 12 desiertos. Y entonces, a partir del domingo pasado que estamos avanzando desierto por desierto, no solamente para aprender, no solamente para curiosear a ver por qué desierto pasó Israel, sino para aplicar el mismo trabajo de Dios a nuestras vidas, ¿sí? Porque Dios quiere hacer exactamente lo mismo con nosotros. Nosotros no estuvimos esclavos en Egipto, al contrario, nosotros vamos a Egipto de vacaciones, los que pueden, ¿no? Nunca fui, pero la verdad que me gustaría. Pero no pienso quedarme ahí de esclavo. Entonces nosotros no salimos de Egipto, pero a lo mejor sí salimos de otro tipo de esclavitud. Nuestra vida antes de conocer a Dios era una vida de esclavitud. Era una vida donde no se manifestaba para nada el amor de Dios, para nada la paz de Dios. No se manifestaba su fuerza, no se manifestaba su poder. Es decir, era una vida donde vivíamos esclavos de, no sé, del odio, de la mentira, del temor, de la enfermedad. Así que de algo estábamos esclavos antes de que Dios llegue a nuestras vidas. Y Él nos liberó como hizo con su pueblo y nos sacó como hizo con su pueblo de ese sitio de esclavitud. Pero a partir de que nos sacó, Él quiere trabajar con nosotros algunas áreas de nuestra vida para que cuando entremos definitivamente a la tierra que Él nos prometió dar, cuando digo tierra no me refiero exactamente a un terrenito, aunque si viene mal no lo vamos a recibir, ¿no es cierto? Pero cuando digo tierra me refiero a un nuevo estilo de vida. Y Dios quiere que antes de que entremos a ese nuevo estilo de vida, donde Él va a reinar por completo, probablemente sea cuando Él vuelva a reinar aquí en la tierra, nosotros hayamos trabajado esas cuestiones en nuestro carácter, en nuestro temperamento y literalmente nuestra vida le agrade a Él. ¿Me siguen? Por eso es que empezamos ese proceso. Y el domingo pasado hablamos del desierto de Sucot. Los nombres poco importan, pero sí importa lo que Dios trabajó con el pueblo en esos desiertos. Y dijimos que en Sucot lo que había sucedido es que por primera vez el pueblo se da cuenta de que ya no tiene el sustento del sistema, porque si bien eran esclavos, ellos todas las noches tenían un plato de comida. No era lo que querían comer, era lo que le daban sus amos. Pero por lo menos tenían algo para comer y ahora se encontraban en el desierto, ¿sí? Y aprendieron a liberarse de su propia carne, de su propia intención de manejar las cosas y tuvieron que aprender a vivir conforme lo que Dios les daba y lo que nos da a nosotros ahora. Agregamos a los mensajes del domingo un devocional cada día, que aparece en nuestro Facebook, en Iglesia al Camino. Si alguno todavía no se hizo amigo en la página, hágase amigo para que reciba todos los días los devocionales en el Facebook, ¿sí? Estamos tratando de implementar otros sistemas para que también nos lleguen de otra manera los devocionales, pero para los que ya tienen Facebook, háganse amigos y cada día ustedes van a recibir un devocional que tiene que ver con el mensaje predicado el domingo anterior. Así que estuvimos toda la semana trabajando el problema que nos causa la carne, ¿sí? No la carne la que comemos, ¿no? Sino esta carne, nosotros mismos, nuestro yo, que todo el tiempo quiere tomar el control en vez de dejárselo al Señor.
Espero que el devocional, los devocionales, a los que han estado leyéndolos, les hayan hecho muy bien y nos hayan confrontado con lo que Dios quiere y nos hayan ayudado a abandonar lo que Dios no desea en nuestras vidas. Hoy vamos al segundo desierto. Y la palabra dice allí en Números capítulo 33 que ellos pasaron del desierto de Sucot al desierto de Etam. ¿Sí? Al desierto de Etam. Ese fue el segundo desierto que ellos alcanzaron. Y por lo que el contexto me deja ver, creo no equivocarme en esto, ellos llegaron a ese desierto el segundo día después de haber salido de Egipto. Porque el primer día avanzaron hasta Sucot prácticamente sin descansar. No era mucha la distancia, si bien eran 50 kilómetros, pero una distancia que se puede hacer en un día de caminata. Y aparentemente al día siguiente ya se movieron otra vez para salir rumbo a Etam. Ese es el segundo desierto por el cual ellos pasaron, ¿sí? Ahora, probablemente el primer día, cuando recién salieron de Egipto, ustedes saben que esa salida fue muy abrupta, fue rápida, porque venían con las 10 plagas. ¿Vieron? ¿Se acuerdan de la historia de Moisés y la liberación de Egipto y todo eso? ¿Sí? Venían sufriendo 10 plagas. En realidad no ellos, en realidad el pueblo de Egipto. Pero ellos vivían ahí. Y ellos lo sufrían indirectamente. ¿Por qué? Porque cada vez que una plaga aparecía sobre Egipto se la agarraban con ellos, obvio. Porque Faraón sabía que las plagas venían de parte de Dios, el Dios de ese pueblo, del pueblo hebreo. ¿Sí? Y aparentemente las plagas se desarrollaron más o menos alrededor de 10 meses de la historia de esa época. Entonces, ellos venían también de toda esa experiencia, hacía como 10 meses que venían alborotados, que no sabían qué iba a pasar mañana, que de pronto un día aparecían langostas por todos lados, que de pronto otro día aparecían piojos, que de pronto otro día el agua se volvía roja como sangre, que de pronto otro día se oscurecía todo y no había sol. O sea, venían así, de experiencia fuerte en experiencia fuerte. Y un día Dios dijo, muy bien, ahora prepárense para cenar. Maten un corderito, métanse todo adentro de la casa. Esta noche yo voy a hacer un desparramo bárbaro en Egipto y ustedes mañana salen corriendo de acá. Y así fue. Esa fue la noche en que pasó el ángel de Dios y mató a todos los primogénitos de Egipto, ¿se acuerdan? Y ellos tuvieron que salir huyendo. ¿Sí? O sea, huyendo. En realidad, no huyendo, pero rápido. En realidad, los egipcios querían que se vayan, así que no huían de nadie. En ese momento no huían de nadie. Pero se tenían que ir rápido. Y salieron hacia el desierto, ¿no? Y ahí llegaron a Sucot, como yo les había dicho. Así que con toda esa salida rápida de Egipto, probablemente ellos no se dieron cuenta de algo que estaba sucediendo desde el primer instante en que ellos pusieron un pie en el desierto. Lo que estaba sucediendo es que sobre su cabeza había una nube. Pero claro, ninguno de nosotros sale de casa atento a ver si hay una nube sobre la cabeza. Muchas veces sucede que hay nubes sobre la cabeza y no nos damos cuenta, ¿no? Hasta que de pronto nos cruzamos con alguien y nos dice, ¿viste qué nublado que está? Ah, cierto. Y anduviste todo el día y no te diste cuenta que tenías una nube sobre la cabeza. Probablemente eso le pasó a los hebreos. Salieron tan apurados. La zona del Nilo, donde ellos vivían, era una zona fértil por el mismo río. Así que las nubes no eran extrañas. Ellos salieron, pero lo que no se dieron cuenta es que la nube se movía encima de ellos todo el tiempo. Recién esa noche, ellos se dieron cuenta de que algo extraño pasaba, porque durante toda la noche hubo una columna de fuego, ¿se acuerdan? Que estuvo ahí a la vista de todos. Y que les calentó durante toda la noche, porque en el desierto hace mucho frío a la noche. Y ahí empezaron a sospechar que algo tenía que ver con la nube del día anterior. Y se dieron cuenta entonces que esa columna de fuego al día siguiente se volvió a transformar en nube. Así que creo yo, esta es mi interpretación, mía, de que recién el segundo día en el desierto de Etam, ellos se dan cuenta de que esa nube sobre su cabeza no era casualidad,
Cuando estaba escribiendo mis apuntes yo me di cuenta que, pensaba en esto, ¿no? Se me vino esta idea a la cabeza, de cuánta gente piensa que lo que les pasa en la vida, lo bueno que les pasa en la vida es pura casualidad. Como la gente de Israel, como los hebreos. Quizá alguno se dio cuenta de que había una nube ahí, pero habrán dicho, bueno, es casualidad. Justo da que salimos un día nublado. Menos mal, gracias al Señor que salimos con un día nublado, porque ir al desierto así. Mucha gente piensa que lo que le sale bien en la vida es pura casualidad. Hasta que un día, como pasó con los hebreos, reaccionamos y decimos, no, pero no puede ser que sea casualidad. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que en realidad es Dios mismo que nos está persiguiendo para hacernos saber que lo mejor que nos puede pasar en la vida es que siempre tengamos su cobertura encima de nosotros. Y yo sé que el testimonio de varios aquí que están presentes es un testimonio parecido a este, ¿no? Porque cuando llegaron a este lugar, lo primero que dijeron es, yo percibía que Dios me estaba buscando. Muchos llegaron aquí solos, nadie los invitó y de pronto un día entraron. Y nos dijeron esto, entendí que Dios me trajo. No es casualidad, ¿sí? No es casualidad. Y literalmente yo creo que eso es lo que Dios estaba haciendo con los hebreos en aquel momento. Les estaba dando la señal de que Él los quería tener bajo su nube. Los quería tener bajo su cobertura. Él quería que se den cuenta de que su presencia tiene que estar siempre por encima de sus cabezas. ¿Me entienden? Y hasta el día de hoy Dios quiere hacer lo mismo. Si en algún momento te das cuenta que Dios te está buscando, si en algún momento sentís su llamado, si en algún momento se te cruza un pensamiento que te dice tenés que volver al Señor, o tenés que ir a buscarlo, o esto o lo otro, tenés que saber que esa no es tu carne, eso no es tu yo, porque la Biblia es clara cuando dice que la carne se opone al espíritu, o sea que carnalmente mi propio yo no le interesa para nada buscar a Dios. El yo, mi yo, siempre quiere salirse con la suya, siempre quiere tener la respuesta a todo. Entonces cuando se te cruza un pensamiento por la cabeza, como por ejemplo, tendrías que buscar a Dios, ese es un soplo de Dios mismo. Es como la nube encima del pueblo hebreo. Es Dios que te está diciendo, ¿viste que te conviene manejarte debajo de mi cobertura? Cobertura. Esa es la palabrita que esta noche quiero que recuerdes. Cobertura. Dios quiere que estés bajo la cobertura. Así que allí en el desierto de Tam, para el pueblo hebreo comienza una experiencia, comienza un proceso, ¿sí?, para ellos bien marcado. Y ese proceso tenía que ver con la necesidad de vivir bajo la cobertura de Dios. No habían vivido así los últimos 430 años, que fue el tiempo que estuvieron esclavos en Egipto, ¿sí? Ahora tenían que aprender a vivir todo el tiempo debajo de su cobertura. ¿Por qué todo el tiempo? Porque ya no estaban en la zona fértil del valle del Nilo, ahora estaban en el desierto. Ellos no lo sabían, pero iban a estar ahí por 40 años. Entonces la cobertura de la nube de día y la de la columna de fuego de noche eran imprescindibles. El que no estaba debajo de la nube durante el día se moría de calor. El que no estaba cerca de la columna de fuego de noche se moría de frío. ¿Sí? No sé si alguna vez escucharon, pero las temperaturas en el desierto suben terriblemente durante el día y bajan tremendamente durante la noche. O sea, nadie puede soportar, y menos estar 40 años viviendo ahí, ¿sí?, como soportaron ellos. Eso fue ¿por qué? Porque tenían la nube, porque tenían la columna de fuego. Ellos fueron aprendiendo, comenzó un proceso en ellos allí, donde fueron aprendiendo que el que se alejaba durante la noche se moría de frío. La Biblia no lo dice, pero probablemente alguno se murió de frío.
Ellos fueron aprendiendo que el que se alejaba durante el día se moría de calor. Ellos no podían darse el lujo de distraerse, y cuando la nube empezaba a moverse, había que moverse, porque el que se distraía y se quedaba ahí, se moría de calor. No podían darse el lujo de dormirse a la mañana cuando Dios decidía mover la nube. Ellos nunca sabían cuándo iban a moverse de un lugar a otro. A veces estaban meses en un solo lugar, pero un día Dios decía, muy bien, hoy avanzamos. Y ese día la nube comenzaba a moverse. Y más vale que todos se pusiesen debajo de la nube, porque si no, el que se quedaba dormido en la carpa, ahí se cocinaba. ¿Sí? Nadie se podía distraer. Nadie podía hacerse el renegado y decir, más, sí, yo con este pueblo no ando nunca más, que vayan ellos solos, porque donde se quedaba solo, se moría. Así que Dios mantenía a todo su pueblo unido y todos marchando según su voluntad. Les estaba enseñando que así es como Dios quiere que vivamos todos. Ellos tenían que haber vivido así. Nosotros tenemos que vivir así. Por eso es que la palabra, recuerdes, es la palabra cobertura. Ahí tenemos que vivir. Así que en Etam, ese segundo desierto, el pueblo aprendió que no se podía dar el lujo de no vivir debajo de la cobertura de Dios. No se podía dar el lujo de salirse de la cobertura de Dios. Si Dios se movía, había que moverse. Y quiero decirte algo, Dios se está moviendo en este tiempo. Dios se está moviendo. Y nosotros necesitamos movernos como se movía el pueblo hebreo, si no queremos también morir como quizás se murió alguno de ellos. Ese día ellos aprendieron que hay que estar donde está Dios. ¿Sí? Así que Dios estaba ahí, ellos se quedaban ahí. Dios se movía, ellos se movían. Eso significa estar bajo la cobertura, ¿sí? Bajo la sombra del Altísimo. Moverse cuando Dios se mueve, ¿sí? El profeta Isaías decía algo de esto cuando él escribía su libro en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Isaías 4, 5 y 6. Repito para los que están tomando nota. Isaías 4, 5 y 6. Allí el profeta decía lo siguiente: el Señor proveerá sombra para el monte Sión y para todos los que se reúnan allí. Repito, el Señor proveerá sombra el monte Sión y para todos los que se reúnan allí. ¿Dónde estará la sombra? ¿Dónde estará la sombra? ¿En dónde? En el monte Sión. Eso decía el profeta Isaías sobre una experiencia que ellos tenían ahí, muy particular, ¿no es cierto? Pero lo que Dios está diciendo en ese momento es que la sombra estaría en un lugar que Dios había determinado, no donde ellos quisieran. El que no estaba en el monte de Sión no tenía sombra. ¿Querían tener sombra? Había que estar en el monte de Sión. ¿Me entienden? Este pasaje lo quise traer aquí para que veamos esto, que no es donde a mí se me ocurre que tengo la cobertura de Dios. Miren, el texto sigue. Isaías sigue hablando y dice: les dará una cubierta de nubes durante el día y por la noche humo y ardiente fuego que cubrirá la tierra gloriosa. ¿Qué tierra cubrirá? La tierra gloriosa, o sea, la tierra que manifieste la gloria de Dios. Otra vez, la gloria del Señor, su cobertura, no está en cualquier lugar. No está donde a mí se me ocurre. Por eso es que en esta noche necesito llamar a la reflexión y que cada uno de nosotros piense, se dé cuenta, observe si donde está hoy, en la situación de vida en la que está, en los lugares en los que se mueve, son los lugares donde Dios decidió estar con su sombra. Porque no es que yo hago lo que quiera, que yo voy a donde quiera y yo sé que ahí Dios me acompaña. Es donde Dios decide.
donde Dios decide. Ahí tengo que estar yo si quiero tener su cobertura. Y ahí debería estar yo sin darme el lujo de salirme de esa cobertura, porque lo único que me espera es simplemente muerte. Como lo hubiese sucedido a aquellos hebreos que se apartaban de la nube de Dios. Así que la cubierta de Dios no sucede en cualquier lugar, no es donde a mí se me ocurre, ¿sí? Mientras escribía esto en mis apuntes, me acordaba de algunos juegos que por ahí hacemos con nuestros hijos, ¿no? Calor, abrasador, tenés que estar parado en algún lugar por ahí, no sé, haciendo una cola o esperando algo. A nosotros generalmente nos pasaba cuando íbamos de vacaciones para el norte y había que bajar del auto para que le carguen el gas. Vieron que cuando uno tiene gas en el auto tienen que bajarse todo, ¿no? Así que nos bajábamos un calor de locos, y por ahí venía alguno de los nenes cuando todavía eran chiquititos y se ponían a la sombra, ¿no? No sé si alguno jugó eso con su hijo, ¿no es cierto? Entonces ahí se metían ahí para que no le dé el sol. ¿Y uno qué hacía? Y se corría para jugar con ellos y ellos se ponían debajo de la sombra. Y te volvías a correr y ellos se ponían ahí debajo de la sombra, ¿no? O sea, la sombra no estaba donde ellos querían, sino donde quería yo. ¿Entienden? La cobertura de Dios no está donde vos querés, está donde quiere Él. Entonces no es simplemente cuestión, bueno, yo voy para allá en el nombre del Señor y que Dios me acompañe. No, para un cachito. Para un cachito, no es así. ¿Dijo Dios que te va a acompañar? ¿Dijo Dios que te muevas hacia ese lugar? Miremos a Jesús. Jesús dijo, yo no hago nada hasta que no vea que el Padre lo está haciendo primero. O sea, ¿quién llega antes? ¿Quién llega primero? Llega el Padre primero. Entonces no es cuestión de que yo me muevo y el Señor viene detrás de mí como si fuese el mago de la lámpara que me sigue para todos lados y me concede los deseos que yo tengo. No. Soy yo moviéndome hacia el lugar donde Dios se movió. ¿Sí? Así es como tenía que moverse el pueblo. El pueblo se quedaba quieto hasta que Dios se moviera. Al que se le ocurría salir por su cuenta y decir, más, si yo ya me cansé de este lugar, me voy para el otro. Hacía 10 kilómetros y ahí quedaba. Ahí quedaba, seco, fulminado por el calor del desierto. No es a donde a nosotros se nos ocurre. Es donde quiere Dios que vos estés. ¿Me entienden? Entonces te pregunto, ¿estás seguro que donde estás ahora es donde quiere Dios que estés? No sea cosa que por estar donde vos querés estar, te quedes sin la cobertura y lo que viene sobre tu vida es muerte. El salmista conocía bien de esta experiencia, ¿sí? Por eso él en muchos salmos, iba a leerlos todos, pero digo, no lo voy a leer porque va a ser muy largo. Pero hay varios salmos, ustedes pueden buscarlo después en alguna concordancia, o lo googlean, Hoy ya ni concordancia necesitamos, lo googleamos, ¿sí? Y ahí en la pantalla le va a aparecer distintos salmos donde el salmista habló acerca de las alas del Señor, de estar debajo de las alas del Señor. Él conocía la experiencia de estar cubierto por las alas de Dios y de caminar debajo de sus alas. Uno de esos salmos, quizás el más conocido, es el 91, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Otra vez, a ver, me gustó eso que sepan un texto. Aunque sea uno de memoria, sabe, vamos a repetirlo hasta que nos cansemos. Así en la afirmación sale que toda la iglesia sabe por lo menos un texto de memoria, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es según Reina Valera 1960. Hoy ya usamos otras versiones y aparecen un poco cambiadas las palabras, pero en realidad el sentido es el mismo, ¿no? Eso lo escribió el salmista porque conocía esa experiencia. Déjenme que les lea el resto del salmo que ustedes no saben de memoria. Yo tampoco.
Del versículo 2 en adelante dice lo siguiente, si quieren pueden buscarlo ahí, Salmo 91, dice el salmista desde el versículo 2, declaro lo siguiente acerca del Señor, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. ¿A quién se lo dice? A los que habitan debajo de su presencia. ¿Sí? Y claro, aquí mencionan varias cosas que nos interesan y mucho, ¿no? Fíjense, un rápido resumen. Este salmo promete una defensa segura, un refugio eterno, una protección constante, libertad del lazo del cazador, libertad de la peste asoladora, libertad del terror nocturno, protección en el camino, liberación de todo tropiezo. Y además nos promete ponernos en alto fuera del alcance de nuestros enemigos. ¿A quién le interesa esto? ¿A cuántos de aquí le interesa esto? 16, 17, 18. ¿Alguien más? 20, 21, 22. ¿A nadie más le interesa? ¿A alguien más le interesa? 25, 26, 27, 28. A todos nos tiene que interesar. Y bárbaro esto. Pero hay que estar debajo de su cobertura. Debajo de su cobertura. Miren. Ahí es donde fallamos, porque dice el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Habita, morará. ¿Dice eso su Biblia? ¿Sí? Alguna Biblia por ahí dice vive, pero el sentido es el mismo, ¿no? ¿Dice habita o dice pasará una noche? ¿Qué dice? Habita. El que habita, no pasa la noche. O sea, el que... A ver, ¿hace falta que le explique? Habitar no es lo mismo que pasar la noche, ¿no? No es como cuando un amiguito de tu hijo dice, esta noche paso ahí en tu casa y duermo ahí. Buenísimo, vení. Es pasar la noche, no te quedás a vivir. Y menos mal que algunos no se quedan a vivir, ¿no? Porque te dan vuelta a la casa. No vamos a entrar en detalle. Igual son amiguitos de otra iglesia, no son sus hijos, quédense tranquilos. Habitar es que te quedaste ahí a vivir. Esa era la experiencia del salmista. Su experiencia no era la de pasar esporádicamente alguna que otra noche con el Señor, sino que él habitaba, era una perseverancia en vivir debajo de la cobertura de Dios. Es decir, el salmista decidió que su casa era ahí, debajo de las alas del Señor. ¿Sí? No es esporádico, repito, él gozaba de una profunda comunión con el Señor. Y ahí está nuestro problema, que pocas veces estamos dispuestos a dejar nuestra supuesta seguridad, nuestra comodidad, y mudarnos a la casa de Él, literalmente, a vivir ahí por siempre. Ahí está nuestro problema. Jesús mismo dijo en Juan 15:5, el que permanece en mí. Él habló de permanencia, no el que pasa de vez en cuando, no el que toca y sigue, ¿no? Vi luz y entré y paso de largo, saludo y... No. Es el que se queda a vivir. A veces pienso, o da la impresión de que algunos cristianos actúan como nuestros niños, ¿no?
cuando eran chiquitos, ¿vieron? De pronto vos te acostabas y decías, bueno, ya está, por fin se durmieron estos pibes, apagás la luz y sentís pasitos en la oscuridad, ¿no? Y de pronto alguien que aparece en las penumbras y te dice, ¿puedo dormir con vos? Entonces ahí están las mamás que siempre son las que maleducan a los hijos, que le hacen un lugarcito y a vos te queda allí un finito, ahí tenés que dormir de costado toda la noche y te levantás todo contracturado, ¿no? Pero bueno, es una noche, 2 noches, y ya está, después vuelve a su habitación. Entonces, a veces pienso que algunos cristianos son así, de noche de pronto les agarra un miedo en alguna circunstancia de la vida, les agarra un miedo y entonces van con su almohada a la presencia del Señor y dicen, Señor, ¿me dejas dormir en tu casa esta noche? Y cuando el peligro pasó, entonces necesitamos entender, por eso es que este desierto tiene que ser considerado en nuestra vida también, porque tenemos que reconocer que hemos actuado así. Que cuando el zapato aprieta, cuando llega la enfermedad, cuando llega el problema económico, ahí estamos a la puerta del Señor pidiendo por favor que nos deje entrar. Pero cuando las cosas se acomodan, nos volvemos a ir. Y ya está, Señor, gracias por tu servicio, ya está, ya se me pasó, era cosa de una noche, nada más, ya está, me puedo volver a mi casa. Y se van. ¿Y cuándo los tenemos de vuelta entre nosotros? Cuando surge el próximo temor. Estamos en tiempo de gracia, pero no nos aprovechemos. Porque bien nos puede suceder, como yo les decía, que le podía haber sucedido a alguno de esos hebreos que dicen, bueno, sí, hoy que se vaya la... Andá, adelántense muchachos, ya lo sigo, Y se hubiese quedado calcinado en el desierto. No es así. No es así. O estás debajo de la cobertura de Dios siempre, o Dios no es tu cobertura. ¿Sí? O habitamos, en realidad no hay otra opción. Iba a decir, o pasamos la noche, pero en realidad Dios no te va a dejar que pases una noche nada más en su casa. O entras para quedarte, o no entras. Su protección, su cobertura es para los que habitan en su presencia, donde Él ha decidido estar, no donde a vos se te ocurrió. ¿Me entienden? Quisiera que esta noche, por favor, te tomes un par de minutitos, que seas sincero con vos mismo y reconozcas el lugar donde estás ahora. Las vivencias que hoy estás teniendo. ¿Estás seguro que en ese lugar, que en esa vivencia está Dios también? ¿Estás seguro que esa actitud que estás teniendo es una actitud que puede tener por encima la cobertura de Dios? ¿Te parece que la forma de vivir que estás llevando ahora es una forma de vivir que puede instalarse debajo de la nube del Señor? Cierren sus ojos, por favor, para no distraerse y para concentrarse en esto. Concéntrate en esto, porque esto es serio. ¿Es serio por qué? Porque te puede costar la vida. Sí, ya sé que puede ser que no te mueras físicamente, pero puede ser que te mueras espiritualmente. Puede ser que te vayas secando de a poco. Puede ser que llegue el momento en que ya no quieras saber nada de Dios. Puede ser, puede ser, puede ser. Entonces esta noche necesito decirte, no seas de aquellos que se alejan de la nube durante la noche o de la columna de fuego durante la noche. La noche nos habla de esas situaciones difíciles, porque hay algunos que cuando la cosa se puso difícil se apartaron del Señor. Cuando la cosa se complicó, abandonaron la cobertura de Dios. No seas de esos que se apartan durante la noche. No seas de esos que se apartan
Durante el día, en la Biblia, el día es reconocido como las horas en que se puede y se debe trabajar. Así es como la Biblia caracteriza el día. Y hay algunos cristianos que cuando es hora de trabajar, se alejan. Cuando hay que comprometerse, desaparecen. ¿Entienden? Cuando es hora de trabajar es un riesgo apartarse de la nube, porque el calor te puede consumir. Quizás sea el fuego del mismo reino de Dios que te consume cuando te apartás a la hora de estar comprometido con Él. No seas de aquellos que se quedan dormidos cuando la nube comienza a moverse. No te duermas, por favor, no te duermas. Este es tiempo de estar despierto y atento a lo que Dios está haciendo y moverte detrás de Él. No seas de aquellos que se distraen. No es tiempo de distracciones, es tiempo de estar atento a lo que Dios está diciendo, concentrarte en Él. No seas de aquellos que se ofenden o que quieren andar solos por su cuenta, lejos del pueblo. No seas de esos. El andar lejos del pueblo significa salirse de la cobertura de Dios. Cuidado, la muerte puede estar ahí en la puerta de tu casa. Tené cuidado. No te des el lujo de salirte de la cobertura de Dios. Te pido por favor que te digas a vos mismo, no te des el lujo. Llámate a vos mismo por nombre y apellido. Llámate a vos mismo por nombre y apellido. Hablate a vos mismo. Quédate tranquilo, nadie va a decir que estás loco. Hablate a vos mismo y decite a vos mismo. Llámate con nombre y apellido. No te des el lujo. No te des el lujo de salirte de la cobertura. Háblale a tu alma. Decirle, alma mía, no te des el lujo de salirte de la cobertura de Dios. Podés morir instantáneamente. Quizá alguno hoy está fuera de la cobertura. El Señor te dice, da, rápido, volvete, vamos, unite otra vez. Vamos que todavía estás a tiempo. Quizá Dios te trajo esta noche aquí para que escuches justamente esta palabra y rápidamente te vuelvas a poner debajo de su cobertura. Rápidamente te vuelvas a poner bajo su cobertura. Por favor, voy a pedirle que todos estén con los ojos cerrados y nadie mire, por respeto a los demás, ¿sí? Si alguien esta noche entiende que ha estado fuera de la cobertura de Dios y hoy el Señor le ha hablado y entiende que debe volver a ponerse debajo de su cobertura, por favor, levante su mano por ahí, todos con los ojos cerrados. Bajen su mano, por favor, y que el Señor los bendiga. De hecho, ya es una bendición que Él los haya traído hoy acá. Date cuenta que no es casualidad que Él te haya traído hoy acá. Date cuenta, como el pueblo hebreo, no era casualidad que la nube se puso sobre ellos cuando salieron de Egipto. Era Dios que los estaba buscando. Date cuenta. No es casualidad. ¿Cuántos aquí quieren esta noche volver a declarar que van a estar debajo de la cobertura de Dios siempre? ¿Hay alguien aquí que hoy quiere reafirmar que va a estar debajo de su cobertura? ¿Cuántos aquí quieren estar debajo de su cobertura? ¿Les parece que hagamos nuestra la declaración del salmista David? ¿Sí? ¿Les parece? Los que quieran estar debajo de la cobertura de Dios, pónganse de pie. Y aquí en la pantalla va a aparecer la declaración de David. ¿Qué les parece si la leemos juntos? ¿Sí? Espero que todos puedan ver la letra. Si no ven la letra, escuchen con atención. Y cuando los que están alrededor leen la frase, si están de acuerdo, digan un fuerte amén. O sea, los que digan amén son los que no pueden leer. Los demás, ¿sí? ¿Estamos listos?
Vamos a leer juntos esto. Vamos. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Me rescatará de toda trampa y me protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas me cubrirá y con sus alas me dará refugio. Sus fieles promesas son mi armadura y mi protección. No tengo miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temo a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a mi lado, aunque mueran 10.000 a mi alrededor, esos males no me tocarán. Ningún mal me conquistará, ninguna plaga se acercará a mi hogar. Él ordenará a sus ángeles que me protejan por donde vaya. Me sostendrán con sus manos para que ni siquiera me lastime el pie con una piedra. Porque he hecho al Señor mi refugio y al Altísimo mi resguardo. Lo decimos otra vez, esta última frase, una vez más. Porque he hecho al Señor mi refugio y al Altísimo mi resguardo. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor, que es tu cobertura?